Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, hermanos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy continuamos con el libro de Génesis, el capítulo 43, versículo 25 hasta el 34. Pero yo quiero que me acompañes a poder orar para entregar este tiempo precioso a nuestro buen Dios. Señor, te damos gracias por este día. Ponemos todo, Señor, en tus manos, confiando, Señor, que tú una vez más hablarás en nuestro corazón. Seas tú ministrando nuestra vida, Señor, y seas tú, Señor, ayudándonos a avanzar cada día para seguir colocando día a día nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a continuar. Continuamos con el libro de Génesis, capítulo 43. El título está Restaurando el Shalom. Ellos prepararon los regalos y esperaron a que José llegara al mediodía, pues habían sabido que allí iban a comer. Cuando José llegó a la casa, ellos le dieron los regalos que habían traído y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. José les preguntó ¿cómo están? Y también preguntó ¿cómo está su padre? El anciano del cual me hablaron, ¿vive todavía?, preguntó José. Ellos hicieron una reverencia y dijeron: nuestro padre, su servidor, está bien, todavía vive. José miró a su alrededor y vio a su hermano Benjamín, el hermano de padre y madre, y dijo: ¿este es su hermano menor del cual me hablaron? Que Dios te bendiga, hijo mío. Al decir esto, José se sintió tan emocionado ver a su hermano que le dieron ganas de llorar, y rápidamente entró en su cuarto y allí se puso a llorar. Cuando pudo contener el llanto, se lavó la cara y salió. Y dijo: sirvan ya la comida. José les sirvieron en una mesa, a los hijos de Jacob en otra, y en otra distinta a los egipcios, que comían con José, porque los egipcios tenían prohibido comer junto con los hebreos. Los hermanos de José se sentaron cuando José así lo indicó por orden de edad del mayor al menor, y estaban muy sorprendidos y mirándose unos a otros. José les dio de comer de lo que él tenía en su propia mesa, y a Benjamín le dio mucho más que a los otros. José y sus hermanos bebieron juntos y se pusieron muy alegres. Continuamos con la historia de José, y vemos aquí dentro de los primeros versículos que hemos podido leer que ya José estaba ahí junto con sus hermanos, y ellos habían preparado regalos esperando que José llegara al mediodía. Eso es lo que nos menciona la escritura. Pues sabiendo que allí iban a comer, que se iban a encontrar con José. Y dice que cuando José llegó a la casa, ellos se presentaron con los regalos y se inclinaron hasta tocar el suelo. Sabemos que este momento iba a ser un momento muy importante para José. Y sus hermanos también consideraron que era un momento importante, porque vemos aquí que ellos se acercan con presentes. José empezó a observarlos a cada uno de ellos y empezaba a preguntarse cómo ellos se podían sentir, cómo se encuentran, ¿no? ¿Cómo están? Y preguntó también, me hablaron de su padre, el anciano,
vive aún todavía. Él quería saber, ¿no?, cómo estaba su padre. Vemos aquí que sus hermanos con reverencia dijeron: nuestro padre, tu servidor, está todavía con vida. Luego José miró a su alrededor y encontró ahí a Benjamín, su hermano, como dice la palabra, de padre y madre. José estaba acá pasando por una situación nada sencilla, porque al preguntar por su padre, luego al ver a su hermano, yo me imagino que el corazón de José empezaba a poder de pronto entristecerse, ¿no? En el sentido de que empezó a sentir, ¿no?, y a recordar todo lo que había pasado, como lo mencionan los capítulos anteriores. Pero él, dice la palabra de Dios en el versículo 29, dice que vio a Benjamín, su hermano, ¿no? Ese es su hermano menor, dice, ¿no?, del cual tanto hablaron sus hermanos los mayores. Y le dijo: que Dios te bendiga, hijo mío. Y vemos aquí, ¿no?, que José se empieza a conmover, ¿no?, sus entrañas a causa de su hermano. Y vemos también aquí que él se sintió tan emocionado de ver a su hermano. Dice la palabra de Dios que se sintió tan, pero tan emocionado que decidió retirarse de ese lugar. Y dice la palabra de Dios que le dio esas ganas de llorar. Dice que rápidamente corrió él a su cuarto y ahí se puso a llorar, ¿no?, al ver que estaba llegando el momento, ¿no?, en el que él se encontraba cara a cara con sus hermanos, ¿no?, y más aún con su hermano de padre y madre, que era Benjamín. La palabra de Dios también nos menciona que hubo un momento en que él tuvo que salir de su cuarto, ¿no?, contenerse, tranquilizarse, ¿no? Y yo creo que no es sencillo muchas veces cuando estamos quebrados, ¿no? Cuando de pronto, al momento de llorar y en esa situación, vemos que aún necesitaba tener esa paz por completo en la vida de José. Vemos que José trata de contenerse. Me imagino que se empezó él a contenerse, ¿no?, a poner de su parte, ¿no?, porque él no podía dejar tampoco a ellos, que eran sus invitados, ¿no?, a sus hermanos. Y dice, y cuando pudo contener su llanto, sus lágrimas, dice que se lavó la cara y salió nuevamente a reunirse con ellos. Y le dijo, ¿no?, me imagino ya el rostro de José: sirvan la comida, ¿no? Y me imagino que sea un rostro de alegría, ¿no? Y dice que José le sirvieron en una mesa a los hijos de Jacob, ¿no?, en otra distinta que a los egipcios, porque dice que no podían comer juntos, no con los hebreos, estaba prohibido. Y vemos aquí también que los hermanos de José se sentaron ahí por orden de edad, menciona la palabra, ¿no?, en los últimos versículos, de versículo 33 y 34. Y vemos aquí que ellos estaban muy sorprendidos, mirándose unos a otros, porque trataban de entender qué es lo que estaba sucediendo. Pero José aún así resaltó ahí el interés que él tenía hacia Benjamín, porque dice la palabra, y le dio de comer de lo que él tenía en su propia mesa, y a Benjamín le dio mucho más, porque le conmovía saber que era también ese hermano de padre y madre, como lo menciona en el versículo 29. Y dice que comieron, bebieron juntos y se pusieron alegres. José se alegra con ellos, compartiendo este momento especial en su mesa.
Sabemos también que ellos estaban nerviosos por la inesperada invitación del gobernador a su casa, los hermanos de José. Dice que ellos se sintieron tan importantes y prepararon, pues, ¿no? Como menciona al inicio esta historia. Pero acá quiero resaltar, ¿no? Cuando vemos, y por eso lo mencionaba el título, la palabra shalom, ¿no? José, la invitación de José era ese sinónimo de restauración del shalom entre hermanos, ¿no? Necesitaba, ¿no? José tener esa paz por completo, pero ella necesitaba ver a sus hermanos para poder él darse cuenta que esa herida él había sanado. Pero este era el momento en el que él se estaba preparando para que él pueda, no me quiero adelantar al siguiente capítulo, para que él pueda hablar con sus hermanos, ¿no? Y cuando vemos y hablamos de lo que era importante el restaurar, poder restaurar el verdadero shalom en su familia. Y eso me trae memoria mucho en el sentido de que muchas veces, ¿no? Estamos como José, que necesitamos restaurar nuestras relaciones, nuestros lazos familiares, ¿no? De pronto puedes tener ahí has tenido alguna aspereza, alguna diferencia, intercambio de palabras, pero es el tiempo de sentarse, ¿no? Y poder conversar con tu hermano, tu hermana, tus padres, tu esposo, tu hijo, tu hija, etc. Porque es importante este momento de poder restaurar esos lazos familiares, ¿no? Vemos aquí que José se había entristecido, ¿no? Pero él decide salir de su habitación, porque fácil podía decir, ya no puedo más y me quedo aquí, ¿no? Y seguía quedarse llorando en su dormitorio. Pero no fue así. José decide salir, y aún ahí vemos lo sensible del corazón de José, ¿no? Porque él decide, ¿no? Al momento de haber preguntado por su padre y por su hermano, él decide salir de ese lugar, ¿no? Vemos también que para José, Benjamín es ese hermano especial por cuanto él sabía que era de su padre y su madre, ¿no? Y al verlo, él se conmueve, llora, ¿no? Pero decide salir de su habitación, ¿no? Y vemos aquí que José buscó dónde llorar, ¿no? Sin ser visto, sin que lo observen, ¿no? Por lo que le estaba pasando. Pero aún así, él todavía no tenía las intenciones de revelarse quién era él, ¿no? Ante sus hermanos. Tal vez esta era la oportunidad para que sus hermanos puedan arrepentirse. Pero acá José contuvo su llanto, sus lágrimas, ¿no? Y vemos aquí que aún así José salió de su dormitorio, pero vemos también que disfruta, dice la palabra de Dios. En el último versículo 34, José le dio de comer de lo que él tenía en su propia mesa y a Benjamín y le dio mucho más. Pero José y sus hermanos bebieron juntos y se pusieron muy alegres, ¿no? Empezó a disfrutar José con sus hermanos ahí, ¿no? Vemos que ellos quedan de pronto atónitos, aunque todavía sin reconocer a su hermano, ¿no? Pero José le da 5 veces mayor la porción a su hermano Benjamín. Pero los demás no sienten celo de ellos, ¿no? Y vemos aquí que después de muchos años y antes, ¿no? Vemos aquí que de pronto José, como fue vendido y todo el proceso que él tuvo que pasar para llegar a ser ese gobernador, ¿no?
vemos aquí que José aún así disfruta esa mesa. Dice que después de muchos años los hermanos beben y se alegran al disfrutar del shalom, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si él no hubiera salido de su habitación? De pronto no hubiera pasado esta palabra shalom, ¿no? De buscar esa paz familiar, ¿no? Se hubiera quedado de pronto ahí estancado. Por eso, amados hermanos y hermanas que me escuchan en esta mañana, nos animamos unos a otros para poder decir que así como José pasó su proceso y fue lastimado, dañado por sus hermanos en cada área de su vida, de igual manera él buscó también llegar a ese shalom, de llegar a ese tiempo de paz para con sus hermanos. Y es por eso que, amado hermano, yo te animo a que busquemos ese tiempo de paz con nuestra familia, que permitamos que el Señor trabaje en nuestra vida, pero que día a día disfrutemos de la gracia que el Señor tiene con nosotros. Y así como nosotros también hemos sido perdonados, el Señor ha perdonado nuestros pecados, nosotros también tenemos que perdonar a los que nos han lastimado y buscar la paz del Señor en todo tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, toda diferencia que hemos podido tener con nuestra familia, hermanos, primos, sobrinos, padres, esposos, hijas, etcétera, Señor. Padre amado, queremos siempre buscar la paz. Queremos siempre mostrar que como hijos tuyos, Señor, anhelamos siempre ser esos hombres y mujeres pacificadores, Señor, en todo momento. Que sea tu Espíritu Santo quien nos haga recordar la historia de José, que en todo ese proceso, al final él decidió sentarse con sus hermanos, a pesar de lo conmovido que él estaba. Pero él dice ahí que bebieron y comieron juntos y alegres. Y siempre, Señor, estar con nuestras familias unidas, pero siempre perdonándonos unos a otros. Y disfrutar de esa paz, Señor, que tú nos has entregado. En el nombre de Jesús, amén. No dejes de compartir, porque somos instrumentos del Señor. Dios te bendiga. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.